El viejo solitario corta el vestido de la mendiga negra y el CEO queda en shock con el resultado. En la calidez de un verano ardiente, la opulenta mansión de los Hu parecía un cuadro de contrastes. En el aire flotaba la tensión, densa como la sombra de los árboles que rodeaban el jardín. Génova Chinchón, con su piel clara y cabello rizado, se sentía como una marioneta en un teatro de sombras, atrapada bajo el peso de la admiración que su hermana, Génova Yeran, siempre había acaparado. Chinchón, aunque elegante a su manera, se había vestido con un vestido simple y florido, que soñaba con darle un toque de alegría a su pequeña Miau Miau, cuya risa iluminaba incluso los días más oscuros. Sin embargo, al cruzar el umbral del salón, su corazón se hundió al ver la mirada burlona de Yeran. «¿Ese vestido te lo regalaron en una tienda de liquidación?» La risa que siguió la dejó con un nudo en la garganta, las risitas de los familiares resonando como un eco malicioso. La casa cargada. En medio de esta confrontación emocional, un viejo mendigo apareció en la plaza cercana, atrayendo la atención de los curiosos. Con su andar desgarbado y su mirada sabia, parecía una figura de otro tiempo. Chinchón no podía evitar observarlo, sintiendo en su piel la electricidad de lo inesperado. El mendigo, con manos temblorosas y una voz rasposa, se acercó a ella. En su mano sostenía un trozo de tela desgastada que, sorprendentemente, le recordó a un vestido que una vez usó en su infancia. «Ese trozo guarda más de lo que imaginas», susurró el anciano antes de dejarlo caer en sus palmas, como si cada hilo enredado contara una historia olvidada. A lo lejos, un CEO de la familia Hu, conocido por su estilo frío y calculador, pasó junto a la escena, su mirada atrapada en la interacción entre Chinchón y el mendigo. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver el trozo de tela. ¿Conectaba de alguna forma con el pasado oculto de la familia? Chinchón sintió un tirón en su pecho. La urgencia de proteger a su hija se mezclaba con una sed insaciable de venganza. Pero cada acto de rebeldía la acercaba a la tormenta de secretos que amenazaba con desatar un caos en sus vidas y en las de quienes más amaba. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el canal. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». Chinchón sintió que el alma se le encogía mientras contemplaba aquel trozo de tela que el viejo mendigo le había confiado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, una súbita neblina cubriendo sus pensamientos. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la plaza, haciendo ondear su vestido floral como si fuera una bandera de advertencia. El CEO, que había estado observando desde la distancia, comenzó a acercarse, sus pasos resonando en el suelo empedrado como campanas de alerta. Algo en el aire prometía un cambio. «¿Y qué haces con eso, Chinchón?». La voz de Yeran atravesó el silencio, feroz como un rayo. La risa burlona que había resonado antes volvió, pero esta vez no solo era un eco, era un murmullo de desaprobación entre los invitados, un canto discordante que llenó la atmósfera de tensión. Sin embargo, antes de que pudiera responder, ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador emergió del fondo de la plaza, sacudiendo las fibras del aire
y atrapando las miradas de todo. Por favor. Las palabras se rompían en el aire, como un cristal que cae al suelo. Chinchón giró la cabeza y su corazón se detuvo. Una multitud se agolpaba alrededor de un hombre arrodillado, su piel oscura brillando bajo el sol, descompuesto por el dolor. El viejo mendigo había sido derribado. Sus ojos ahora reflejaban una combinación de sabiduría y terror indescriptible. ¡No! ¡Por favor! Chinchón sintió que el mundo se volvía borroso. «Es tu madre. Ella», gritó un desconocido entre los espectadores, apuntando al cuerpo inmóvil que había caído en la plaza. Chinchón se sintió como si una mano de hielo le apretara el pecho. Su madre, esa figura enigmática que siempre había llevado consigo el peso de secretos. Era verdad. El destino había vuelto a jugar una carta, y el eco de su pasado resonaba con fuerza. «El viejo, él sabe algo», murmuró alguien en la multitud, y los murmullos se convirtieron en un torbellino de desconfianza y aflicción. Chinchón no sabía si avanzar o retroceder. Cada mirada se posaba sobre ella, cada susurro era un recordatorio de lo que había perdido y lo que podía perder aún más. El CEO estaba cerca, su rostro pálido, enmarcado por la luz del sol. «Esto no puede estar pasando», susurró claramente en estado de shock. Pero entonces dos hombres de traje se abrieron paso en la multitud, sus expresiones serias como un presagio. «La policía está en camino», dijo uno de ellos con voz autoritaria. Chinchón sintió que la desesperación caía sobre ella como una losa. Las revelaciones colisionaron en su mente, mezclándose con un terror palpable. Su madre y el mendigo, dos piezas en un rompecabezas que hasta ese momento había despreciado. ¿Qué secretos oscuros había compartido su madre con aquel hombre? ¿Por qué su vida estaba entrelazada con la de alguien que había sido un mero espectador en el escenario de su vida? Antes de que pudiera procesar el verdadero impacto de la situación, el mendigo, aún en el suelo, levantó una mano temblorosa y apuntó hacia el cielo. «¿El vestido?», dijo con un hilo de voz. «El vestido contiene más de lo que imaginas». Y luego, como si las palabras fueran un hechizo, una ola de murmullo se desató. Un temor colectivo llenó el aire. «¿Qué quiere decir? ¿Qué esconde?». Las preguntas ardían en la mente de todos mientras Chinchón se apoyaba contra la pared de la casa, el nudo en su garganta volviéndose un grito sordo. El mundo se había convertido en caos, y la revelación de secretos y la verdad doliente estaban a punto. Solo el destino lo sabía. El caos estalló en la plaza. Voces ahogadas se mezclaban con el murmullo del viento. Chinchón temblaba ante la escena. La multitud rodeaba al viejo mendigo, y su mano agitándose de manera desesperada parecía un faro en medio de la tormenta. Las palabras resonaban en su mente. «El vestido contiene más de lo que imaginas». Justo entonces, un estruendo sacudió el aire. Una explosión sorda. Un coche que había estado aparcado en la esquina estalló en llamas, lanzando fragmentos de metal volando como proyectiles. La gente gritó, se dispersó, pánico en sus ojos. El CEO, que había estado justo al lado de Chinchón, se lanzó hacia ella, empujándola hacia un lado. «¿Qué demonios?», exclamó, mirando hacia el coche que ahora ardía como un faro de caos. Chinchón sintió cómo su estómago se revolvía. La confusión la envolvió. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que conocía se tambaleaba. Sin embargo, el viejo mendigo, aunque tambaleándose, seguía mirando en dirección al fuego con una intensidad inusitada. Sus ojos reflejaban horror, pero también una extraña calma.
Voy a averiguarlo, gritó Yeran desde la multitud. Sus joyas brillando como si no le importara el peligro, se lanzó hacia la escena, buscando respuestas entre el fuego y la confusión. «Mamá, mamá». La desesperación en su voz reverberó, casi como un eco. Chinchón, entonces, sintió un nudo en su garganta, en medio de las llamas y la huida. Recordó aquella advertencia del mendigo. Podía sentarse y observar o seguir lo que su corazón le dictaba. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, se levantó y siguió a Yeran. Mientras corrían, el viejo mendigo se retorcía de dolor en el suelo. De repente, con un esfuerzo titánico, levantó la mano y gritó: «¡Deteneos! Lo que hay aquí es más grande de lo que imaginan». Las palabras salieron de sus labios como cuerdas tensadas, atrayendo a todos de vuelta, obligándolos a escuchar. Pero, en ese momento, un destello de luz iluminó el reloj de la torre central. Como si el tiempo se detuviera, los rostros de la multitud se giraron, y Chinchón sintió que algo la atravesaba como una flecha. Una verdad escondida se revelaba. Allí, entre las llamas y la oscuridad, vio a su madre, inmóvil, con una expresión de serenidad, como si siempre hubiera esperado este momento. «¡Mamá!», gritó. Cada palabra era un alarido, un puñetazo en el aire. Pero su madre no respondió, solo sonrió, como si una parte de ella supiera que iba a suceder. Y en su mirada, Chinchón percibió algo que la dejó helada, una conexión profunda con el mendigo, como si algo en sus historias se entrelazara. De repente, el viejo mendigo gritó: «¡El vestido! ¡Es el vestido! Tus vidas son parte de un ciclo que nunca acabará, Génova». La confusión corrió como pólvora. Abría puertas a secretos que años habían estado ocultos, revelando conexiones que Chinchón nunca había podido imaginar. Y con cada latido del corazón, las llamas crecían, iluminando el cielo como una promesa de rebel. Mientras la multitud empezaba a murmurar, un viejo amigo de la familia se acercó. Pálido, con un extraño brillo en sus ojos. «Ella no es quien tú crees que es», murmuró. Y el mundo se tambaleó de nuevo, dejando a Chinchón en el borde de la incertidumbre. ¿Qué era lo que realmente escondía su madre? La plaza se llenó de ecos de preguntas y posibilidades. Pero una cosa era clara. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. La tensión se apoderó de la plaza. Los murmullos de la multitud se intensificaron, mezclándose con los aromas del humo que comenzaba a llenar el aire. Chinchón miró a su madre inmóvil, y luego al viejo mendigo cuya mano todavía apuntaba hacia el cielo, como si quisiera hacer aparecer las respuestas de entre las nubes. El corazón de Chinchón latía rápido. Una mezcla de terror y confusión gobernaba su ser. «¿Qué te quiere decir?», preguntó Chinchón, su voz casi perdida en el clamor del horror que la rodeaba. El mendigo, aún en el suelo, se esfó. «El vestido es la clave. Todo está conectado». Pero antes de que pudiera terminar, un nuevo estallido interrumpió la escena. Un crujido como si el tiempo se rompiera en 1000 pedazos. De repente, un estruendo ensordecedor resonó al fondo, y una figura irrumpió en la plaza desde la calle adyacente. Era una mujer empujando a la multitud con una energía frenética. Su cabello oscuro ondeaba, casi volando. «¡Aléjense!», gritó con una voz que resonó como un trueno. Pero había algo en su mirada que la hacía aún más inquietante. ¿Quién era? Nadie pudo reaccionar, y en ese instante el mundo se sintió como si tuviera un resorte a punto de romperse. La mujer llegó hasta el viejo mendigo y en un movimiento veloz se agachó a su lado.
Con una mano lo sostuvo y con la otra levantó la tela desgastada que él le había dado a Chinchón. «Esto no debió pasar», exclamó. Sus ojos ardían de una mezcla de furia y determinación. Y luego, en un giro tan abrupto que dejó a todos sin aliento, el mendigo comenzó a transformarse. La piel desgastada se estiraba y su figura encorvada se enderezaba lentamente. «No, no puede ser», murmuró alguien en la multitud, el horror pintándose en sus rostros. La mujer lo miró mientras él se erguía y se vio en su mirada una mezcla de reconocimiento y miedo. «¿Eres tú?», bajó la mujer, su voz temblando. «No puedes estar aquí». Los paralizados observaban con la boca abierta. Nadie podía comprender qué sucedía. Un hombre en la multitud murmuró: «¿Qué es lo que esconden?». Fue entonces cuando el anciano, ahora rejuvenecido, alzó la voz. «Todo lo que ven es un círculo, un ciclo que nunca termina. Chinchón, tu madre, es la clave para romperlo». Y a medida que hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a ensamblarse en la mente de Chinchón, revelando secretos que creía enterrados. La mujer se giró hacia Chinchón y su expresión se transformó. «Tu madre sabe más de lo que imaginas. Este vestido no es solo un pedazo de tela. Guarda secretos, profecías olvidadas que han atormentado a nuestra familia durante generaciones. Tú debes elegir». Chinchón se quedó paralizada. Todo lo que había creído se tambaleaba al borde de la colina. La mujer se acercó, las lágrimas surcando su rostro. «Tú eres la que los destruirá o los salvará», dijo con una voz ahogada. «Tienes que decidir antes de que sea demasiado tarde». El cielo pareció oscurecerse de repente, como si el destino se estuviera presionando sobre ellos. Chinchón sintió un nudo en su garganta. Las miradas de la multitud eran como cuchillos. Las preguntas flotaban en el aire. «¿Qué debo hacer? ¿Por qué?». Y entonces, mientras un viento frío soplaba, la plaza se llenó de un murmullo creciente. Las palabras «la salvadora» resonaron en los oídos de todos, como un hechizo. Pero en el fondo, Chinchón sabía que esas palabras no eran un cumplido, eran una carga. «Tú no puedes hacer esto sola», gritó Yeran, desafiando a la mujer. Pero su hermana tenía razón. Chinchón se sentía desbordada. La verdad era monstruosa. Todos estaban observando, esperando su decisión. El viejo mendigo, ahora rejuvenecido, sonrió melancólicamente mientras las llamas continuaban consumiendo el coche y la multitud al borde del pánico. «La historia no se repite por casualidad, Chinchón. Todo está ligado». Y con esas palabras, el mundo se detuvo. Un silencio inquietante invadió la plaza, y Chinchón supo que en ese instante todo podría cambiar. Pero las decisiones no eran simples, y el eco del pasado siempre requería un precio. ¿Cuándo lo pagaría? El caos en la plaza era abrumador. Gritos de pánico resonaban. El aire caliente ahora se sentía pesado con el humo de la explosión. Chinchón temblaba. Su corazón retumbaba en su pecho. La mirada del viejo mendigo, ahora rejuvenecido, brillaba con una mezcla de pena y una verdad inconfundible. «El vestido es la clave», repetía con urgencia. Pero la voz de la mujer que había irrumpido a su lado resonó más fuerte. «Todos deben saber la verdad». La multitud, ahora dispersa y nerviosa, comenzaba a formar un círculo. Chinchón y Yeran se miraron. El miedo en sus ojos se reflejaba, cada una preguntándose qué hacer a continuación. Pero entonces la mujer, con los ojos encendidos, miró a Chinchón de nuevo. «Eres la clave para romper el ciclo. La verdad está en tu sangre, en tu madre».
Chinchón sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿En mí? ¿Qué quieres decir?, gritó, mientras su voz se hundía entre el murmullo creciente. Sin embargo, antes de que pudiera obtener respuestas, el mendigo, que ahora parecía un hombre mayor pero robusto, levantó una mano temblorosa. «¡No hay tiempo! ¡Debemos irnos!». Su voz era imperativa, electrizante. Y en un instante, la mujer se volvió y comenzó a correr. Parecía que el tiempo se había detenido. Sin pensar, Chinchón la siguió. La multitud confundida se apartó a su paso. La adrenalina impulsaba a Chinchón. La urgencia la quemaba por dentro. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras corrían, la mujer giró hacia ella y con un gesto dramático se detuvo. «Tu madre es más que solo tu madre, Chinchón. La conocí». Las palabras golpearon a Chinchón como un martillo. «¿Cómo puedes decir eso?». La incredulidad la ahogaba. «¿Quién eres realmente?». Soy parte de su pasado». La mujer respiró pesadamente. «Lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías. Y créeme, no será fácil». Entonces un grito desgarrador sacudió la plaza. Chinchón se detuvo, girando la cabeza justo a tiempo para ver cómo un hombre, visiblemente crucial, gritaba pidiendo ayuda. Pero su voz se ahogó entre el caos. De repente, el cielo pareció caerse. Un estruendo, un golpe seco. Las sombras se alargaban mientras una figura apareció entre las llamas, tambalearse y caer como una visión siniestra en medio de la confusión. Chinchón reconoció la chaqueta de su madre, la reconoció en el instante en que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón se detuvo. «¡Mamá!», gritó, y la mujer que había estado a su lado ahora era un espectro de horror. «Esto no puede ser», musitó, manos temblorosas llevándose a la cabeza. Pero en ese momento, el mendigo transformado miró a Chinchón, su rostro grave. «Todo está conectado. La verdad que buscas está aquí, entre ellos». Chinchón parpadeó. La confusión reinaba. «¿Qué estás diciendo?». «Tu madre, la mujer que creías conocer, no es quien que es. Ella ha estado luchando contra un legado oscuro». Sus ojos destellaban. «El vestido, Chinchón, te conecta a un pasado que desconoces». Las palabras cayeron como un rayo sobre ella. Un legado oscuro. Información que ni siquiera había imaginado. ¿Sería su madre parte de algo más grande, más aterrador? Chong se sentía como un tambor retumbando en su pecho. «¡Basta! ¡Detente!». Yeran irrumpió en la escena, sus ojos cargados de rabia. «No puedes hablar así de nuestra madre. No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero en ese instante la mujer se adelantó. «No es solo un juego. Es mucho más. Sus decisiones han traído sombras a nuestras vidas». ¡Zas! La revelación impactó a todos. El aire se volvió espeso. De repente, un segundo ruido ensordecedor retumbó. La plaza tembló de nuevo. La figura de su madre, aún en el suelo, empezó a levantar la mano. «Chinchón, escucha», susurraron las palabras entrecortadas. La multitud quedó en silencio, su atención fija en su madre, quien nunca había parecido tan frágil. Y allí estaba la verdad desnuda, un secreto que envolvía a todos: la mujer, el mendigo, su hermana y su madre. Su propia historia comenzaba a desmoronarse, un castillo de naipes, dejando a Chinchón atrapada entre la confusión y el horror. «¿Quién eres, mamá?», gritó con lágrimas en los ojos. El silencio pesó en el aire. El futuro no prometía nada, ni siquiera respuestas.
Aquel se configuraba como el instante que todo cambiaría para siempre. Un rompecabezas sin culminación, y Chinchón supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La plaza temblaba bajo el peso del horror. Chinchón sintió cómo su corazón retumbaba en su pecho, mientras sus ojos se aferraban a su madre, desmayada en el suelo. «¡Mamá!», gritó de nuevo. Cada palabra era un puñal en el silencio. La multitud contuvo la respiración y de repente el viejo mendigo rejuvenecido se puso de pie. Sus ojos brillaban con un fervor inusitado. «¡No puedo dejar que pase!», exclamó, y antes de que Chinchón pudiera entender, él se lanzó hacia su madre. Un destello de luz blanca deslumbrante brotó de su mano. Todo se detuvo. La atmósfera se electrizó. El aire olía a ozono, a peligro. ¡Atrás!, gritó la mujer que había aparecido, ahora envuelta en su propia confusión. Pero no había tiempo para dudas. De repente, un grito desgarrador. Chinchón giró la cabeza y vio a Yeran, atrapada entre la multitud, el rostro enfocado en la escena. «¡No!», gritó. Sus joyas brillaban, pero era su pánico el que realmente iluminaba la plaza. El hombre que parecía el viejo mendigo se acercó a su madre. El aire vibraba, cargado de energía. «El vestido es solo el principio», murmuró, sus ojos nunca desviándose de la figura inmóvil en el suelo. «La verdad está a punto de liberarse». Antes de que pudiera pronunciar más palabras, algo inesperado sucedió. Un destello oscuro surgió de su madre. Un humo negro envolvió su cuerpo. La plaza se llenó de murmullos de asombro y horror. Chinchón sintió como un escalofrío le recorría la columna. «¿Qué es esto?», preguntó, la angustia pintando cada sílaba. Fue entonces cuando, con un estruendo, la figura de su madre comenzó a cambiar. Su piel se tornó un tono oscuro, como el humo que emanaba. Los ojos, ahora vacíos, se abrieron lentamente. Chinchón susurró con una voz distinta, profunda y resonante. La gente retrocedió. El miedo literalmente podía verse en sus rostros. «¿Qué? ¿Qué te ha pasado, mamá?». La voz de Chinchón se rompió en 1000 pedazos, cada fragmento empujando la realidad hacia el abismo. «Soy yo. Pero no soy quien crees», dijo la figura oscura. Un eco de la voz de su madre, pero con un peso, una oscuridad. «Tú y solo tú puedes cambiar esto». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de confusión. «¡Es un engaño!», gritaba alguien. «¡No puede ser!». Otros observaban paralizados. «El vestido guarda la verdad», insistió el mendigo, con una voz desesperada, pero la figura de su madre continuaba, cada palabra acrecentándose en poder. «He llegado a liberar el ciclo. He estado huyendo de esto durante años». Los ojos de Yeran brillaban de miedo y rabia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, intentando comprender algo, pero todo lo que veía era una sombra de alguien que alguna vez conoció. «¡Mamá!». Chinchón sentía que el dolor la ahogaba, una corriente de confusión y traición. Necesitaba respuestas. «Eres un monstruo. ¿Qué es ese poder que llevas?». La figura se aproximó. La banda oscura de humo brillaba alrededor de ella como un aura. «No tengo control. Este secreto nos ha seguido por generaciones. Una maldición. Y tú, Chinchón, eres la única que puede detenerlo». La plaza se llenó de una tensión densa. Nadie atrevía a hablar. Las miradas se centraban en la transformación de su madre. «La verdad es que no soy tu madre», dijo. «Soy un reflejo, un guardián de lo que se ha ocultado». Un silencio abrumador cayó sobre la multitud. Todo lo que creían se desmoronaba ante sus ojos. «Si quieres saber quién soy realmente, tendrás que romper el ciclo.
susurró la figura en la mente de Chinchón. Una verdad aterradora, devastadora, un secreto que nadie había conocido. La plaza temía moverse, el aire pesado brillaba con lo inevitable. El tiempo parecía ralentizarse. En ese instante, Chinchón entendería que la vida que había vivido hasta ahora no era más que un engaño. Y así, la figura dejó escapar un profundo suspiro que resonó como un trueno. Pero para ello deberás hacer un sacrificio. La multitud se retiró, dejando a Chinchón atrapada entre decisiones y revelaciones. ¿Qué tipo de sacrificio? La desesperación la atenazaba, el alma marchitándose. Las verdades ocultas retumbaban en su mente. Chinchón se encontró en un precipicio del que no podía retroceder. Esto, lo que estaba comenzando, era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir? ¿Quién realmente era ella en medio de toda esta locura? Todo estaba a punto de transformarse, y el destino de quienes amaba dependía de la elección que hiciera. La plaza estaba en un silencio tenso, como si el aire mismo estuviera esperando la explosión de la verdad. Chinchón sentía que su corazón golpeaba con furia en su pecho, mientras su madre, ahora transformada, la miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Tú, Chinchón, eres la única que puede detenerlo todo, repetía, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en un eco distante. Pero antes de que pudiera procesar las palabras, un grito aterrador retumbó en el aire. «¡Mamá, no te vayas!». Chinchón se volvió instintivamente hacia su hermana, Yeran, que se extendía hacia la figura oscura ante ellos. Su rostro pálido, iluminado por las llamas danzantes del coche que seguía ardiendo. En un momento, el horror pasó de ser una sombra a una realidad devastadora. Entonces, como si el universo hubiera decidido sacudirlos, una figura emergió del humo. Era un hombre, un extraño, pero su rostro era frescamente familiar. Chinchón sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¡Es él!, se le escapó un susurro. «Es el padre que nunca conocí». En aquel instante, los recuerdos perdidos comenzaron a fluir en su mente. La historia de su madre, los susurros de otras mujeres en la familia, los secretos guardados tras puertas cerradas. Todo encajaba, pero aún era solo un rompecabezas a medio armar. La figura se dirigía hacia ellas con pasos decididos. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Chinchón pudo ver la desesperación en sus ojos. «Chinchón, Yeran, no están a salvo aquí». Su voz resonó en la plaza, atrayendo la atención de todos. «¿Quién eres tú?», gritó Yeran, su voz mezclada entre el miedo y el asombro. El hombre la ignoró momentáneamente y se dirigió a su madre. «Tienes que salir de aquí. Es el momento de que enfrentemos lo que hemos estado evitando». Chinchón se quedó paralizada. «¿Qué significa eso? ¿Por qué llegas ahora?». Las preguntas le golpeaban la mente. Sus manos temblaban. Un nudo en su garganta le impedía hablar con claridad. El hombre, sin embargo, no se detuvo. «No puedo decirte todo aquí al aire. Pero la maldición, todo comenzó con el vestido. Necesitamos romper el ciclo». Sus palabras reverberaban. Mientras tanto, el viejo mendigo rejuvenecido, que había tomado un papel crucial, se acercó, instando a todos a prestar atención. «¡Es ahora o nunca!», exclamó, su determinación palpable. Pero en ese momento, el caos estalló. Una explosión repentina sacudió la plaza. No era la explosión del coche, sino un tremendo trueno celestial, casi sobrenatural.
Un rayo fulminante atravesó el cielo, iluminando la escena y deteniéndolos a todos en seco. La figura del padre, impactado por el rayo, brilló como si una corriente de energía atravesara su cuerpo. ¡No!, gritó a pleno pulmón. Al instante, en un giro impredecible, los ojos del padre se llenaron de una luz que no parecía de este mundo. Chinchón y Yeran retrocedieron, sus corazones latiendo en pánico. La transformación fue instantánea. Mientras la energía oscura volcaba, una aura brillante lo envolvió. ¡El destino!, gritó el padre. Su voz resonaba poderosa. La conexión con el vestido ha despertado lo que estaba dormido. Las palabras cayeron pesadamente. ¿Qué es eso?, preguntó Chinchón, sintiendo que su propio mundo se desmoronaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la plaza entera flotara en un estado de confusión. El padre, ahora un ser de luz, extendió su mano hacia Chinchón, iluminando levemente sus rasgos. Eres más que solo tú. Llevas en ti el legado, el pasado y el futuro. El vestido no es solo tela, es la esencia de quienes somos. No, eso no puede ser. Chinchón murmuró, la incredulidad invadiendo su ser. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un segundo relámpago cruzó el cielo y un rugido estruendoso resonó. La plaza se sacudió nuevamente, esta vez llevándose consigo la falsa seguridad que había construido. Un súbito chispazo de luz estalló entre ellos, y el suelo comenzó a crujir. «¡Aléjate del vestido!», volvió a gritar el mendigo convertido, su voz ahora impregnada de terror. «No puedes permitir que se haga el ritual». Pero ya era demasiado tarde. Chinchón sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras el aire se llenaba de gritos y desesperación. La verdad ineludible estalló en su mente. La conexión entre ellos tres era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Su madre? ¿Su padre? ¿Era posible todo esto? Mientras la plaza se desmoronaba, con la realidad deshilachándose, solo había una certeza. El futuro que jamás esperó estaba justo frente a ella, y ahora debía elegir. La elección entre continuar con el legado o liberarse de él. Todo su mundo estaba al borde del abismo. Chinchón sintió que una oleada de poder la envolvía, pero también un miedo aterrador la perseguía. ¿Qué pasaría después de este cataclismo? ¿Quiénes eran realmente? La oscuridad se hacía pesa, y solo había una pregunta girando en su mente. ¿Qué precio debía pagar por la verdad? El aire era espeso, cargado de tensión y miedo. Chinchón, con el corazón palpitante, miró a su madre transformada. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Pero el entorno era un caos. Yeran estaba paralizada, los ojos fijos en la figura temblorosa de su madre. Chinchón podía sentir el grito ahogado de su hermana atravesarle. Algo estaba a punto de estallar. De repente, un estruendo rompió el silencio. Era como si la tierra misma se estuviera agrietando. Unos gritos ahogados se alzaron entre la multitud. La gente comenzó a empujar y retroceder. El pánico se expandía como fuego en pastizales secos. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, pero nadie tenía respuestas. La figura del padre, envuelta en luz, avanzó hacia la oscuridad que emergía de su madre, como un faro en la tormenta. «No entres en esa lucha», imploró, pero la sombra seguía creciendo. Chinchón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un momento crítico. El tiempo parecía detenerse. «¡Mamá! ¡Lucha!». Se echó hacia adelante, pero en ese instante la sombra tomó forma y pareció intentar escapar de su madre. De pronto, todo se detuvo. Un pulso poderoso reverberó, llenando el aire con un eco aterrador. En un parpadeo, la multitud se congeló. Todos los rostros parpadeaban, llenos de asombro y horror.
El aire olía a electricidad, y justo cuando Chinchón pensó que todo se desmoronaría, un sonido desgarrador surgió. ¡No! Gritó su madre, pero no era su voz. Sonaba como un lamento de alguien más. Una figura emergió de la oscuridad, un reflejo distorsionado de su madre, como una sombra hinchada y retorcida. Y cuando esa figura miró, Chinchón sintió que la vida se le escurría. «¿Eres tú?», murmuró su madre, claramente contrariada. Al parecer, esa parte de ella había estado atrapada. La sombra justificada y oscura luchaba por salir. La conexión fue instantánea. Chinchón comprendió de inmediato, el terror recorriendo su ser. Esto no es un juego. La multitud comenzaba a murmurar incómoda, pero la realidad era aterradora. Es verdad, soy la razón por la que este ciclo sigue. Soy el error. Jeran se echó hacia adelante, la desesperación en sus ojos. ¿Qué dices? La figura oscura comenzó a encogerse, pero en lugar de eso, adquirió fuerza. Eres tú quien necesita sacrificarse para liberarte de mí. La velocidad del viento aumentaba. Todo parecía balancearse entre la vida y la muerte. Chinchón se sintió atrapada entre dos mundos. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Entonces, en un giro devastador, la figura se volvió hacia Chinchón, revelando una cara familiar. Los ojos. Era la madre de su padre, alguien que creía haber olvidado. Soy tu abuela, y he venido a recuperar lo que es mío. Un murmullo recorrió la plaza como un rayo. La mentira se desmoronaba. La verdad estaba expuesta ante todos. Es parte de esta guerra ancestral. Has heredado más que solo mi sangre. Eres el último eslabón. La presión en el pecho de Chinchón se hizo insoportable, como si el aire se le escapara. El aire se llenó de confusión y los gritos comenzaron a resonar de nuevo. «¡No puede ser!», murmuraron entre la multitud. «¡Esto es una locura!». Chinchón, tambaleándose, se dio cuenta de que todo a su alrededor se había transformado, como si una cortina se hubiera levantado. «Ya no hay vuelta atrás», dijo la figura oscura, ya sin resistencia. ¿Por qué luchar? En ese momento la parte de su madre comenzó a fusionarse con la sombra, un eco de poder que afluía entre ambas. Todo se sentía tan surrealista, pero no había tiempo para dudas. La plaza ardía en tensión. Chinchón sintió que el mundo se cerraba. ¿Qué precio debo pagar? En ese momento, un destello iluminó todo, seguida de un estruendo ensordecedor. Era como si todos los secretos se hubieran desatado de una vez. «Es solo el principio», resonó en su mente. Y mientras la multitud se retiraba, un sentimiento de desespero llenó el aire. Lo único que podía pensar era: ¿qué vendrá después? Nada será igual. La plaza estaba en una calma tensa. Chinchón respiraba profundamente, el aire pesado de incertidumbre. Su madre, o lo que quedaba de ella, miraba con esos ojos vacíos, como espejos de una vida rota. Todo lo que había creído ahora palpitaba en el borde del abismo. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose en un desfile de secretos. Jeran, paralizada, luchaba con la idea de que estaban enfrentando algo que estaba más allá de su comprensión. «No puede ser», balbuceó. «No puede ser». Su voz sonaba quebrada, cada palabra un ladrillo más en esta pared de confusión. De repente,
Un retumbo ensordecedor llenó el aire. Una grieta profunda se abrió en el suelo, como si la tierra misma estuviera desgarrando. Chinchón sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, el pánico incrementándose en cada pulso del corazón. ¡Aguanta!, gritó el padre con tono urgente, instándonos a movernos, pero nadie se movía. Fue como si un hechizo nos hubiera atrapado. Mientras todos miraban, atrapados en su horror, la sombra que se enredaba en su madre empezó a transformarse. Pulsos de luz y oscuridad se entrelazaban en un espectáculo surrealista. La multitud se encogió de miedo, retrocediendo como un solo organismo, pero Chinchón no podía moverse. Su atención estaba fija en la figura retorcida. Cuando el caos parecía que alcanzaría su punto máximo, la figura oscura estalló en una lluvia de luces brillantes. Chinchón, gritó una voz familiar, pero diferente, atortollada en un eco profundo. Era la voz de su madre, pero distorsionada, llena de un poder antiguo. ¡Tú eres la clave! La plaza, iluminada por brillantes luces, se asemejaba a un escenario donde la realidad y la fantasía colisionaban. El viejo mendigo, ahora completamente rejuvenecido, se atrevió a dar un paso adelante. «Esto es más grande de lo que imaginas», exclamó, su voz profunda vibrando en el aire. Pero de repente, un grito desgarrador estremeció el ambiente. ¡Mamá! Se giraron, y lo que vieron les heló la sangre. Una figura conocida, de cabello rubio, se precipitó hacia ellos. ¡No, no, no! Aquel grito le llegó a Chinchón como un puñal helado. Era Andrea, su mejor amiga, que había desaparecido hace años. ¡Andrea! Chinchón apenas podía creer lo que veía. La figura corría, sus ojos desencajados, y en sus manos llevaba el vestido desgastado que había estado en posesión del mendigo. «Es la única manera. Tienes que sacrificarte, Chinchón. Es la única forma de detener esto». El mundo se congeló. ¿Sacrificarse? Las luces destellaban y el eco de las palabras resonaba en su mente. La plaza temblaba, la tierra crujía y la realidad parecía escurrirse entre sus dedos. Las revelaciones se apilaban, una tras otra, cada una más desgarradora que la anterior. «No, no puedes», gritó Geran, pero su amiga continuaba avanzando, su mirada fija en las sombras que emergían de su madre. El caos se había transformado en un espectáculo aterrador. Un juego entre la vida y la muerte, donde cada decisión podría desencadenar lo peor. «Eres parte de esto», se atrevió a decir el padre, su voz llena de urgencia. Pero Andrea no se detuvo. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de todos. ¿Era posible que su amiga hubiera estado involucrada en todo esto? Las sombras se retorcían, llamando a Chinchón. En ese momento de crisis, el aire parecía electrificarse y una elección aplastante cayó sobre ella. «Andrea», gritó. Pero su amiga estaba decidida. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La respuesta temía salir. Todo en la plaza se oscureció abruptamente y un silencio grave ocupó el espacio. En ese vacío, un nuevo secreto se desmoronaba. ¿Quién era realmente Andrea? ¿Qué había hecho para llegar a este punto? Las preguntas danzaban en la mente de Chinchón, mientras el ciclo de su vida se tambaleaba en la cuerda floja. Ya nada sería igual. La verdad se iba a reelaborar, y una oscuridad acechaba esa revelación, dejando a todos en el borde de una verdad devastadora. La plaza dejó de ser un lugar de encuentro. Era ahora un campo de batalla entre la luz y la oscuridad,
donde nadie podía prever el desenlace. La plaza estaba bañada en un silencio inquietante. Las luces brillantes que antes llenaban el aire pareciendo un espectáculo de fuegos artificiales, ahora se extinguían lentamente, dejando solo sombras titilantes. Chinchón sentía cómo el corazón le latía desbocado en el pecho, el terror apretando su garganta, mientras la figura oscura de su madre se enfrentaba a la luz deslumbrante de su padre. ¿Qué significa todo esto?, musitó, casi sin aliento. Yeran, paralizada, no podía apartar la mirada de la transformación de su madre, que estaba atrapada en una lucha interna entre la oscuridad y la luz. A su lado, Andrea, sintiendo el peso de su propio sacrificio, miraba a Chinchón con una mezcla de tristeza y determinación. «Esto es la única manera de arreglar lo que hicimos», dijo, su voz temblando. «No hay vuelta atrás. Tú eres la elegida para cambiar todo». «No, no puedes hacer esto», gritó Chinchón, sintiendo un nudo en su estómago. Las palabras se le escapaban mientras la verdad se cernía sobre ella como una sombra, cada vez más inminente. La figura oscura de su madre parecía resquebrajarse a medida que luchaba contra el poder que estaba tratando de liberarse. «Tienes que creer en ti. Es tu legado», replicó el padre, su voz repleta de urgencia. Y justo cuando Chinchón iba a perder la esperanza, un destello de luz emergió de su propia piel, como si todo lo que había reprimido, lo que había heredado, despertara de su letargo. Las vibraciones del suelo retumbaron bajo sus pies. Era el momento crítico. Con una respiración profunda, Chinchón avanzó, acercándose a su madre en su estado de lucha. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, intentando atrapar todo lo que representaba, pero ella no podía rendirse. «¡Mamá!», exclamó, el dolor en su voz sincera y desgarrador. «Lucha, es tú. No dejes que esto te consuma». La figura oscura vaciló. Los ojos de su madre brillaron brevemente. Un instante de reconocimiento. Chinchón aprovechó eso y lanzó las manos hacia adelante, invocando lo que sabía que era verdad. «Eres más que este pasado. Tú eres luz, eres amor». Un silencio profundo invadió la plaza, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Las sombras comenzaron a retroceder, la figura oscura ladeando la cabeza, pero no alejándose del abrazo de su hija. «Chinchón, ¿realmente puedes hacerlo?», preguntó casi como un susurro. «Sí, contigo, siempre contigo». Y así sintió que entrelazaban sus manos, la luz y la oscuridad componen un conjunto armónico que resonaba a través de la plaza. Un grito de liberación atravesó el aire. La figura oscura chisporroteó mientras la luz rebatía su poder. Chinchón sintió la energía fluir a través de ella, como un torrente de lava caliente, y en un acto de valentía desesperada habló. «Déjalo ir». De pronto, el estruendo del caos se cerró, mientras la magia del legado anhelado resonaba en el aire, como una melodía olvidada que finalmente encontraba su acorde. Las sombras se desvanecieron, y un torrente de luz resplandeció donde antes había oscuridad. En un instante, todo se iluminó con un cálido resplandor dorado que envolvió a todos en la plaza. Cuando la luz finalmente se disipó, Chinchón se encontró sosteniendo a su madre, quien había recuperado su forma original, sus ojos brillando de amor y gratitud. «Hiciste lo correcto, amor mío», susurró, las lágrimas empapando su rostro. La multitud, aún en estado de asombro, comenzó a murmurar, la tensión ahora sustituida por una sensación de alivio. Andrea sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de tristeza. «Lo hemos logrado». Pero eso no fue todo. El viejo mendigo, o más bien, el hombre rejuvenecido, se acercó. «Este ciclo ha terminado, pero las historias seguían».
Debéis recordar todo lo que vivieron. Hay más por descubrir. Chinchón y Yerán se miraron, comprendiendo que este era el final de un capítulo, pero no del libro. Mientras las sombras se desvanecían y la multitud comenzaba a dispersarse, los ecos de sus gritos aún retumbaban en el aire. Así, en medio de todas las emociones, Chinchón sintió que su vida por fin comenzaba a tomar forma. Un futuro lleno de posibilidades y esperanza, impulsado por la verdad y la luz que había liberado. Pero algo en su interior le decía que esto no era el fin. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, la incertidumbre en su voz resonando entre sus hermanas. ¿Qué nuevas puertas se abrirán? La plaza una vez más resonaba con la confusión de preguntas, un misterio por resolver. Y antes de que el sol se hundiera en el horizonte, su voz se elevó, marcando el comienzo de otro viaje. Si esta historia te ha dejado con ganas de más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.